Listo. Audio. Hola a todas y todos, buenos días. Soy Yasmín Pérez-Haro, directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estaré moderando esta sesión. Como saben, esta es nuestra sexta webinar de la serie que desarrollamos en conjunto tanto la Secretaría de las Mujeres y las representaciones en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Nuestro objetivo ha sido fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades territoriales de atención y prevención, las LUNAS, de los cuerpos policiales y de los ministerios públicos para que actúen y operen de forma eficaz y oportuna en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de género y el enfoque interseccional de derechos humanos en el contexto actual. En esta ocasión hablaremos de la debida diligencia, la empatía y la sensibilización y la sensibilidad al género como factores para eliminar la violencia institucional y la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia? ¿Qué es la empatía? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sensibilidad al género? La exigencia de la debida diligencia en relación con la prevención y sanción de la violencia de género y la protección de las víctimas es una constante en los instrumentos internacionales, entre los que por su importancia podemos destacar, por supuesto, la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación sobre la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Recomendación General número 28 relativa al artículo 2 de la CEDAW, el protocolo facultativo también de la CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, convención conocida como la Convención de Belén do Pará. El deber actuar con la debida diligencia implica organizar todo el quehacer gubernamental de tal forma que se asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas víctimas de violencia. La empatía y la sensibilidad de género son esencialmente capacidades de respuesta que toda persona servidora pública debe asegurar en su función para trabajar eficazmente, oportuna y pertinentemente en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Quienes nos acompañan en esta ocasión son tres destacadas abogadas feministas a las que estoy segura muchas y muchos de quienes estamos aquí hoy no solo conocemos, sino admiramos y respetamos por el trabajo que han hecho a lo largo de su trayectoria. Ellas son, por supuesto, Rocío, Omaira y Carla, con experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención y acompañamiento a mujeres y niñas víctimas, desde la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos. Cada una contará con 20 minutos para brindar su exposición y al término de las tres presentaciones abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Les invitamos a enviar sus preguntas a través del chat disponible en YouTube. Arrancamos con la abogada Omaira Ochoa Mercado. Omaira es consultora especialista en género y derechos humanos. Estudió las licenciaturas de Filosofía y de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir de 2009 a 2013, asesora del entonces Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en el área de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. Ahí coordinó los trabajos para la incorporación de la política estatal para la prevención y atención del feminicidio en el Distrito Federal y para la implementación de acciones para la prevención de la trata de mujeres en la Ciudad de México. Participó también como coordinadora de proyectos en el Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia SC, y como coordinadora jurídica de la Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, iniciativa social de la organización civil Causa Ciudadana.
que tiene como objetivo aminorar el impacto de la violencia provocada por la delincuencia organizada a través de diversas acciones. Actualmente, Omaira se desempeña como integrante de la organización civil Justicia Pro Persona, que tiene por objeto la atención y el seguimiento de casos de violencia y violaciones a derechos humanos y litigio estratégico de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas. Muchísimas gracias, Oma, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Gracias. Oma, tu micrófono, Mayra. Perdón. Muchas gracias. Buenos días. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, pues primero agradecer a la invitación de la Secretaría de las Mujeres para participar en este conversatorio. Para mí siempre es un espacio muy importante poder colaborar con esta institución con la que colaboré muchos años y con la que siempre he querido aportar, ¿no? mi experiencia y lo que podamos compartir con todos y todas. Perdón, es que ando un poquito enferma de la garganta. Mi paso por el instituto y por la sociedad civil, pues precisamente me permitió generar una serie de experiencias relacionadas con la atención a la violencia contra las mujeres, y que esta experiencia me da la posibilidad de hacer algunas consideraciones relacionadas con las características o con las especificaciones, las especialidades que tendría que estar considerando cualquier instancia que está encargada de atender a víctimas, o cualquier instancia que tenga la facultad y la obligación de generar estos espacios que contribuyan a mejorar la vida o las condiciones de vida de estas mujeres y sus familias una vez que han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, este conversatorio se convierte en esa oportunidad, y para preparar este conversatorio, pues las compañeras del instituto nos presentaron una serie de preguntas que podrían detonar una reflexión, y a mí me gustaría darle un poco de seguimiento a esas preguntas. Y, perdón, la primera de ellas es: ¿qué es la debida diligencia, ¿no? Entonces, la debida diligencia tiene una serie de definiciones, particularmente la mayoría de ellas son acepciones jurídicas o en el ámbito de la atención psicosocial o médica, de trabajo social, etcétera, pero que generan un marco conceptual, o que generan un punto de partida para poder darle sustancia, o para poder darle carnita, ¿verdad? A estas facultades con las que fueron creadas todas estas instituciones, ¿no? Entonces, la debida diligencia se convierte entonces en un estándar, o se convierte en un punto de partida que se debe observar a la hora de generar estos espacios de atención. Entonces, la debida diligencia entre Oma, tu micrófono, por favor. Oma, perdón, te dejamos de escuchar.
Omaira, te dejamos de escuchar tu micrófono. ¿Sí otra vez? Por algunas... ¿Ahora sí me escuchan de nuevo? Ahora sí te escuchamos. ¿Sí? Ay, perdón, ni supe en qué momento se dejó de escuchar. Sí. No sé, bueno, voy a repetirlo de nuevo. Gracias. Entonces, la debida diligencia implica la responsabilidad para aplicar cualquier atención dirigida a una persona víctima de conductas que implicaron la violación a sus derechos humanos. Entonces, esa responsabilidad implica también que esa atención se genere bajo ciertas características. Entre esas características están la pertinencia, si esa acción es prudente, si esa acción es una acción que la víctima está requiriendo o necesitando para minorar el daño que está sufriendo o por lo menos para generar un espacio que le permita después en algún momento tomar otras acciones. Tiene que considerar la calidad, que implica que ese servicio se va a estar ofreciendo con todas, bajo toda la infraestructura del Estado, la calidez que implica la sensibilidad de quienes están dando esos servicios y que implica también el respeto a la dignidad de las personas, la eficacia y la expeditez, entre algunas otras características, ¿no? La eficacia sobre todo para que esa acción, esa medida tenga los resultados esperados, ¿no? Que se pueda obtener a partir de esa atención, a partir de esa acción, que la víctima pueda recuperarse, pueda recuperar sus derechos y sobre todo pueda acceder a la justicia. En materia de acceso a la justicia, la debida diligencia entonces requiere que las estructuras del ejercicio del poder se nivelen. Entonces, que justamente la víctima pueda regresar a ese espacio previo a la violación de sus derechos y entonces pueda recuperar esos derechos, le puedan ser restituidos y que posibiliten que alguien que o sea, que esa nivelación de derechos posibilite que alguien que ejerció violencia contra esa persona sea juzgado y sea sancionado por esa conducta, ¿no? Entonces, así, la debida diligencia la pensamos como un estándar o como una responsabilidad de quienes atienden a víctimas de violaciones a sus derechos humanos y que como les comentaba al principio, debía también cubrir con una serie de principios rectores que tendrían que dirigir esas actuaciones, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que esa víctima reciba una atención bajo estas características, pertinencia, calidad, etcétera? Bueno, pues entonces tendríamos que considerar el trato con calidad humana, el trato digno y preferente para las víctimas, como lo establece ya también nuestro marco normativo, ¿no? Nuestra Ley General de Víctimas. Tendríamos que, si se trata de que esas violaciones a sus derechos humanos impliquen también la comisión de un delito, pues también se requiere que las instituciones de procuración y administración de justicia entren, ¿no? Y para eso se requiere también pues llevar a cabo las investigaciones pertinentes y que las investigaciones pertinentes pues también implican una serie de características, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora, pero que implica que esas instituciones también cumplan este estándar, ¿no? De la debida diligencia. Y bueno, esta definición nos dice que la debida diligencia tiene unos componentes y esos componentes definidos de alguna manera tienen que ver con la oficiosidad. La oficiosidad implica que todas las atenciones y sobre todo las que están encaminadas a la procuración y administración de justicia deben desarrollarse de oficio, obviamente, ¿no? O sea, estas conductas que luego hemos visto en servidores y servidoras públicas donde piden, por ejemplo, la conciliación o los acuerdos reparatorios para temas de violencia familiar, donde pues dejan a la propia víctima la responsabilidad de decidir, ¿no? Si esa investigación
se lleva o no se lleva a cabo, por ejemplo, el ejemplo muy claro, por ejemplo, es considerar el delito de violencia familiar como un delito que se persigue por querella y no de oficio, no oficiosamente. La oportunidad, esto implica que las atenciones y las investigaciones deben iniciarse de manera inmediata. Estas episodios donde hemos visto que a las víctimas se les pide que regresen otro día. Un caso muy concreto en este contexto de la pandemia es que varias personas que nos pidieron asesoría nos comentaron haber que no pudieron iniciar las denuncias, no se pudieron abrir las carpetas debido a que el personal de la fiscalía les argumentaba que las atenciones estaban paradas con motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas víctimas regresaban al contexto de violencia donde se les colocaba en una mayor vulnerabilidad. La competencia, esto quiere decir que la investigación o las atenciones deben realizarse o deben realizarlas, personal profesional especializado, capacitado para llevar a cabo estos procedimientos y sobre todo sensibilizado. La independencia e imparcialidad de las investigaciones, esto es un componente muy particular en el tema de acceso a la justicia. La exhaustividad, o sea que se deben agotar todas las medidas, toda la infraestructura del Estado para brindar esas atenciones y para llevar a cabo esas investigaciones. Y la participación, esto quiere decir que las investigaciones y las atenciones deben llevarse a cabo siempre considerando las necesidades de las víctimas, donde las víctimas deciden, ¿no? qué es lo más pertinente para ellas, cuáles son sus necesidades más importantes, y sobre todo porque es muy común ver que sobre todo en casos de violaciones graves a derechos humanos, como podríamos pensar que es la desaparición, el feminicidio, la violación, pues las víctimas son en muchos de los casos quienes tienen la necesidad y quienes movidas por esta violencia llevan a cabo y participan de las investigaciones. Y en el caso concreto de las atenciones, de otro tipo de atenciones, implica que la víctima también va a decidir sobre cuál es el tratamiento o cuál es la mejor medida de atención que está requiriendo en ese momento, ¿no? Entonces, así la debida diligencia se convierte en un estándar, en una obligación que implica atender a todos estos componentes, atender a estas características que ya mencioné hace un momento y considerar los principios que implica la atención a las víctimas. Y estos principios pues no son, digamos, que una ocurrencia, sino que también están vinculados a este estándar establecido a nivel internacional y que fueron adaptados a nuestra normatividad nacional, a nuestra normatividad en el país a través de la Ley General de Víctimas, y que justamente esta Ley General de Víctimas nos dice que los principios a la atención a víctimas implican la dignidad, el respeto en todo momento a la dignidad de las personas, el principio de buena fe, que es, híjoles, creo que es uno de los principios más desdeñados y más cuestionados y menos observados por quienes brindan atención a las víctimas, que implica creerle a la víctima, ¿no? O sea, en nuestro sistema jurídico, en esta reforma que vivimos al sistema penal, para el cambio hacia el sistema penal acusatorio, pareciera que la presunción de inocencia se volvió como el paladín, ¿no? Para que el punto de partida para las actuaciones de las instituciones en este marco, y entonces los derechos humanos de las personas
probablemente responsables de esos delitos parecieran que están protegidos en una caja de cristal, pero nadie considera el principio de buena fe, y es un principio fundamental para la atención a víctimas. Esto es creerle a la víctima, y en los casos de violencia contra las mujeres es común todo el tiempo estar observando cómo se cuestiona a la víctima y cómo se le responsabiliza, ¿no? Entonces, por eso tenemos casos de violencia sexual en donde se le cuestiona a la víctima su conducta personal, su manera de ser, su forma de vestir, el lugar donde se encontraba y la relación que tenía con la persona o las personas que la agredieron, ¿no? Tenemos los casos de desaparición en donde todo el tiempo se está criminalizando no solamente a las mujeres, sino a todas las personas víctimas de una desaparición. Tenemos los casos de feminicidio donde también se responsabiliza a las víctimas por no haber hecho que la violencia parara, por no haber denunciado, por haber continuado en el ciclo de la violencia, etc. Entonces, este es uno de los principios más importantes de la atención a víctimas y que yo digo que casi que lo tendremos que escribir en un post-it y pegarlo en nuestra pantalla de la computadora o ahí donde pegamos los avisos importantes para que no se nos olvide, ¿no? El principio de la buena fe es fundamental. La complementariedad de las distintas atenciones, el enfoque diferencial y especializado. Esto implica que cada persona, cada víctima tiene un contexto, una necesidad diferente, unas condiciones de vulnerabilidad que generaron que esta violencia, que esta vulneración tuviera características muy particulares, ¿no? Hay que entender estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? La edad, el género, la condición socioeconómica, la nacionalidad, la condición migratoria, etcétera, ¿no? Podemos dar una lista de estas condiciones de vulnerabilidad, pero que también pareciera que tenemos un estándar de víctima, ¿no? Y entonces si la víctima no llega con tales características, pues entonces no aplicamos el principio de la buena fe. El enfoque transformador, esto implica que las atenciones que se tendrían que estar brindando, más que desde la perspectiva, no sé cómo llamarlo, institucional, más que una perspectiva desde la caridad, se tendría que pensar en un enfoque de derechos humanos, y esto implica que la víctima recupere no solamente su dignidad y recupere su condición física, mental, su salud mental, su salud física, sino que implica que sus derechos humanos van a ser restituidos y que la víctima se va a convertir en un agente de cambio y que la víctima se va a convertir en una defensora de sus propios derechos humanos, ¿no? La gratuidad de los servicios, por supuesto, y la igualdad y no la discriminación, que también está relacionado con el enfoque transformador, la integralidad de los servicios. Esto implica que el Estado tiene que poner al servicio de la víctima toda la infraestructura, pero sobre todo todos estos servicios que implican que este daño que está sufriendo, que sufrió la víctima, va a ser restituido y se va a recuperar, por lo menos en la restitución de estos derechos. El interés superior de la infancia, que digamos que todas las situaciones que impliquen donde está una persona víctima, directa o indirecta, menor de edad, se tendría que estar pensando siempre como un punto de partida el pleno ejercicio de los derechos humanos y cuál es esta condición que implica que es lo mejor para los niños y las niñas. La máxima protección, el mínimo existencial, que también este es un tema súper controversial porque pues tenemos
una comisión de víctimas, ¿no? Una comisión ejecutiva de víctimas que es la responsable de brindar muchos de los servicios, unas comisiones de víctimas a nivel estatal en las diferentes entidades federativas, pues que son homólogas a esta comisión ejecutiva y que operan con un presupuesto mínimo que no permite que este mínimo existencial sea ofrecido a las víctimas. Y ese mínimo existencial implica que es lo mínimo que necesitamos las personas para vivir, ¿no? Las que, y en este caso, bueno, las personas víctimas, ¿qué necesitan? Necesitan alimentación, necesitan casa, necesitan sustento, necesitan atención médica, necesitan estar en un lugar seguro donde su integridad física, su salud, etcétera, sean protegidos, etcétera. Entonces, si tenemos comisiones de víctimas que operan con lo mínimo, pues no vamos a poder ofrecerle a una víctima la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, para poder salvaguardar su vida las atenciones psicológicas, psiquiátricas también son complejas y pueden generar afectaciones a la salud muy graves, entonces pues no se les brinda ninguno de estos servicios, ¿no? O se les brinda lo mínimo y casi que a cuentagotas, ¿no? Y esto implica pues también una responsabilidad de Estado muy grande. La no criminalización de las víctimas y entender la victimización secundaria, ¿no? Y esto también es un tema sobre todo para los casos de desaparición o los casos de feminicidio, ¿no? En donde quedan niñas, niños al cuidado de las abuelas, los abuelos, y muchas de las veces no se brinda atención a esos niños, a esas niñas, porque pareciera que entre más pequeños son esas personas, entre más pequeñas son, menos necesidades tienen, ¿no? Y entonces no hay un entendimiento de lo que implica atender a estas víctimas. Y por último, pues evitar la violencia institucional, ¿no? O la victimización institucional, que cuando el Estado no puede proveer de todos estos servicios o de todas estas atenciones, pues se implica una revictimización, ¿no? O sea, ya esta víctima fue vulnerada en sus derechos cuando recibió ese acto, esa conducta de violencia, y después llega a una institución a solicitar ayuda y lo que hace esa institución pues es rechazarla o negarle los servicios. Entonces tenemos que al final la atención con la debida diligencia, sea cual sea el espacio en donde se está brindando esta atención, o sea cual sea la institución que la brinda, ya sea a través de las instituciones de asistencia o a través de las instituciones de procuración y administración de justicia, implica atender a todas estas características, entender los componentes que implica la debida diligencia y entender que es una responsabilidad de Estado establecida en todo el marco normativo, ¿no? En la Ley General de Víctimas, en la Constitución, ¿no? En nuestra Carta Magna, en otros ordenamientos jurídicos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluso establecidos también en nuestra propia normatividad penal, ¿no? O sea, qué derechos, qué responsabilidades, qué implicaciones acarrea la vulneración de los derechos que implica la probable comisión de un delito, ¿no? Entonces, la debida diligencia es un estándar que se tendría que estar observando para las atenciones, pero sobre todo es una responsabilidad de Estado. Entonces, justo lo que vemos en la atención a víctimas en la Ciudad de México, y yo creo que es una observa o que se comparte en todo el país, es que pues tenemos no solamente instituciones rebasadas o instituciones operando con el mínimo de recursos, sino que también tenemos a un personal que, no sé, por diversas razones, no atiende a esta responsabilidad, ¿no? Podemos pensar que podrían no estar capacitados, podrían no contar con la especialidad
la experiencia que implica la atención a víctimas, pero lo que yo puedo decir en mi experiencia acompañando a víctimas y sobre todo participando en infinidad de procesos de capacitación al personal, es que creo que hemos superado la barrera de la capacitación, aunque no significa que no sea una necesidad. Lo que estoy diciendo es que mucho del personal que lleva años brindando esas atenciones ha recibido muchas capacitaciones, ha recibido profesionalizaciones, incluso hasta especialidades que los propios centros de formación, ya sea de las fiscalías, de la policía, etcétera, brindan, ¿no? O sea, incluso diplomados, posgrados, etcétera. Y creo que más que un proceso de capacitación implica una negativa personal, institucional, que tiene que ver con las actitudes. Es una carencia, no sé cómo llamarlo, no sé si exista la palabra actitudinal, pero es una negativa a asumir la responsabilidad de las atenciones bajo estas características o bajo este estándar de la debida diligencia, porque no se considera importante a las víctimas, ¿no? Porque se les responsabiliza, y entonces si bajo esta lógica hay como una idea, una idiosincrasia que nos orilla o que les orilla pensar que la responsabilidad del cuidado, del autocuidado es de cada víctima, y entonces si tú permitiste que te llevaran a tal punto de tal victimización, pues entonces estás responsable y entonces resuélvelo como mayor te plazca. Entonces te va a dejar esperando 3 horas antes de 3 horas es poco, ¿verdad? Horas antes de tomarte la denuncia, te voy a cuestionar, te voy a maltratar, te voy voy a convencerte de que lo que estás haciendo no es lo más adecuado, y que desistas de la denuncia, ¿no? Que desistas de la atención y entonces regreses a tu casa. Y eso al final de cuentas implica pues aumentar el riesgo para las víctimas, colocarlas en una condición de vulnerabilidad y de riesgo, pues, y sobre todo podría estar colocándolas en una situación de riesgo mortal, ¿no? En una situación de un riesgo que atente contra su vida y contra su integridad. Por eso todo el tiempo estamos hablando y todo el tiempo lo hemos repetido, que la atención adecuada, con debida diligencia, en casos de violencia familiar, es la posibilidad enorme de prevenir el feminicidio, de prevenir una desaparición, ¿no? Las desapariciones también ocurren en el contexto de la violencia familiar. Tenemos un contexto muy complejo en México, pero digamos que sí hay un número de desapariciones que ocurren en un contexto de la violencia familiar y que posiblemente podrían tener un desenlace en un feminicidio, ¿no? Entonces, lo que genera al final esta incapacidad de quienes están brindando esas atenciones, o esa negativa a brindarlas bajo esta perspectiva, es que la responsabilidad del Estado sea doble, ¿no? Sea doble por no haber prevenido esa violación de derechos humanos, esos delitos, y después por no atender a la víctima bajo este estándar de la debida diligencia. Muchísimas gracias, de verdad, Omar. Muy, 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 muy importante lo que nos has... Creo que no escucho a Jazz. No sé ¿No? si solo soy yo. ¿Me escuchan? No, bueno, yo no te escucho. No sé si alguien más la escucha en la transmisión. ¿Me escuchan? Ay. Solo necesitas tener instalada en tu celular cualquier Creo aplicación que tal vez es su micrófono. Me dicen que sí me escuchan, Omar. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Yo no la escucho, pero ya sé que sí la escuchan, entonces adelante. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a todas las compañeras y muchas gracias por esta oportunidad de poder estar unos minutos compartiendo. No, al contrario, Mayra, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Qué lástima que no me escuches muy bien, pero creo que a mí sí me gustaría recuperar un par de elementos
muy importantes que nos acabas de compartir, sobre todo por quienes nos escuchan. Y es que cuando estamos, un elemento que me gustaría mucho destacar es que cuando estamos hablando de debida diligencia, ya lo decías, Oma, no solo estamos hablando de una serie de principios que debieran de acatarse como parte de las responsabilidades del quehacer público en el marco normativo que nos rige, sino fundamentalmente porque la debida diligencia que vigile y que verifique y se apropie, digamos, que de esta serie de principios que van desde la dignidad, la buena fe, la no criminalización de las víctimas, etcétera, son no solo responsabilidades normativas, sino fundamentalmente imperativos éticos. Eso me parece muy importante, que estamos hablando de un imperativo ético y del imperativo ético que no solo tendría que estar en función de la voluntad o no de la persona que en lo individual ocupa un papel de servicio público, una función específica, sino de las estructuras y de las instituciones, ¿no? Para garantizar el acceso a la justicia a niñas y mujeres. De verdad me parece una mirada que necesitamos reiterar. Ya decía Soma, hay que poner nuestro post-it en la computadora para que no se nos olvide que lo que tenemos que dar es la voz a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Y al darles la voz, nosotras decíamos en esta sesión, queríamos colocar la idea y hablamos mucho de la necesidad de tener empatía con las víctimas. Y tener empatía con las víctimas no es nada más ponerse en los zapatos de la otra o del otro, sino escuchar su voz, identificar sus necesidades y con base a los principios que ya nos compartías, Oma, de pertinencia, calidad, calidez, eficacia y justicia expedita, garantizar el acceso a la justicia. Les agradecemos muchísimo, de verdad, y damos paso ahora a la participación de la abogada María del Rocío Corral Espinosa Monsiváis. Rocío es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestra en Derecho Familiar por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Diplomada en Sistema de Responsabilidades en el Servicio Público, Género en la Economía y Políticas Públicas y en Violencia Familiar. Está certificada en la S017, impartición de cursos de formación de capital humano. Cuenta con una experiencia de más de 20 años como asesora jurídica y abogada postulante para mujeres víctimas de violencia familiar. Rocío es asesora jurídica y en perspectiva de género en organizaciones de la sociedad civil y algunas instancias de gobierno. Es, debo decirlo, una gran aliada para nosotras en la atención y acompañamiento a casos muy importantes desde la Secretaría. Es analista jurídica desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, de reformas legislativas en materia familiar. Rocío es también presidenta y directora general desde 2003 del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, una asociación civil con más de 25 años de trayectoria por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y que, insisto, representa un gran acompañamiento y aliadas en el quehacer de la Secretaría. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rocío. Adelante. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, les agradezco también mucho la invitación, pues para compartir algunas de las experiencias que tenemos en términos de la debida diligencia. Ya Omaira nos hizo favor de darnos como todo el contexto, el concepto, digamos, de debida diligencia. Y bueno, yo solamente voy a hacer algunas precisiones en cuanto a la policía, en cuanto a todas las personas que intervienen, digamos, directamente con las víctimas. Pero primero quisiera decirles que, pues bueno, la actividad de prevención y de adecuado tratamiento que el Estado tiene
Esa es la debida diligencia. Tiene el deber de procurar en todas las situaciones que involucren un riesgo o daño para los derechos humanos de las personas. Su intervención tiene que ser de manera directa, de manera eficaz, eficiente, etcétera. Pero bueno, el Estado no es un ente que no tenga cara, no es un ente que pues no sepamos el Estado pues quién es. El Estado está representado por las servidoras públicas y los servidores públicos. ¿Por qué? Para que la administración como tal, la administración pública, ya sea la administración federal, local, estatal, etcétera, es necesario precisamente ese recurso humano. Las personas físicas que formen parte y exteriorizan la voluntad del Estado, es a través de las instituciones. Para ello, entonces debemos de precisar quiénes son servidoras y servidores públicos. El propio artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión o de cualquier naturaleza en la administración pública federal o local. Es decir, servidoras o servidores públicos pueden ser quienes están contratados bajo el sistema de honorarios, que tienen base, que sean de confianza, etcétera. ¿Por qué? Porque están desempeñando un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública, ya sea federal, local. Entonces, la obligación de las personas que tienen calidad de servidores públicos, las dependencias y entidades de la Ciudad de México, esa es la debida diligencia. Es la obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos. ¿De qué? De actuar conforme a los siguientes principios. De manera eficiente, eficaz, que muchas veces se confunden las palabras de eficaz con eficiente. Eficiente es lograr el efecto esperado. De manera eficaz, la capacidad de lograr ese efecto esperado. De manera oportuna, en el tiempo que se requiera. Y de manera responsable también para garantizar los derechos de las mujeres. Es así entonces que la debida diligencia es una obligación del Estado a través del servicio público. ¿Para qué? Para poder actuar de manera eficiente, eficaz, oportuna y responsable. ¿Frente a qué? Frente a la violación de derechos humanos para poder garantizarles. Ahora bien, ya lo decía Jazz, en términos de también la debida diligencia tiene que ver con la empatía con la que se atiende, ¿no? Sin embargo, muchas veces también la empatía la confundimos. Es cómo atender de manera empática. Es decir, ¿será que, como me han dicho desde hace muchos años, y está hasta trillada la frase de ponerte en los zapatos de las personas, es que luego decimos, híjole, es que si yo estuviera en la situación de esta mujer, yo haría tal cosa. Y entonces ahí estamos actuando de manera equivocada. La empatía tiene que ver con comprender la situación de esa mujer que estamos atendiendo, escucharla, pero sobre todo no juzgarla. También debemos de escucharla desde su marco de referencia. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de ella? ¿Cuáles son, digamos, también las herramientas que ella presenta? Y por supuesto, al escuchar, no juzgar. Entonces, lo que tenemos es que el ser empáticas o empáticos no significa que esperemos que las víctimas, las mujeres víctimas, hagan, ¿no? O actúen de la manera que yo actuaría. No, nos tenemos que poner también en esos zapatos con las condiciones, con las necesidades que tiene esa víctima. Entonces, a diferencia de la debida diligencia, que es actuar, ya les decía, de manera eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Luego, entonces, toda persona que brindemos atención a mujeres víctimas, debemos de actuar con la debida diligencia y de manera también empática, ser empáticas. Había otra pregunta detonadora que me pareció muy importante y que mi intervención es muy breve para que podamos dar la oportunidad. A mí me interesa mucho el poder tener el diálogo a través de estas preguntas y respuestas que se puedan dar al final.
Porque decía, ¿qué importancia tiene tiene integrar la perspectiva de género en el actuar en el servicio público, ¿no? Para eliminar la violencia institucional. Por supuesto que no solamente es importante, también es una obligación. La transversalización de la perspectiva de género, teniéndola como una visión crítica, política, científica, porque además científica de que es un método que de alguna manera se ha comprobado que de alguna manera permite a las instituciones precisamente atender o abordar, digamos, las problemáticas de las mujeres desde la debida diligencia. Entonces, necesitamos conocer qué es la violencia institucional. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México establece que son los actos o omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen. Y entonces nos vamos al concepto de discriminación. Y discriminación es la anulación, menoscabo, negación de qué? De derechos humanos por ciertas condiciones como sexo, como edad, como por condiciones de embarazo, etcétera, etcétera. Que tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y vamos a tener como muy presente estos componentes de la violencia institucional. Dilatar, obstaculizar e impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. ¿Para qué? Vamos a tenerlo presente para una reflexión posterior. Y entonces nos vamos a los ejemplos. Fíjense, desde el querer hacer, ¿no? Como institución o como servidora o servidor público, pero que no tengo las herramientas necesarias para hacerlo con la debida diligencia, podemos cometer muchos errores que de alguna manera pueden poner o colocar a las mujeres víctimas, sus hijas y sus hijos en su caso que les tengan, en riesgo. Quisiera yo abordarles el ejemplo de un policía. Iba yo transitando antes de la pandemia, ya ven que ahora es antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia iba yo caminando por la calle de Madero y pues bueno, vi un hombre que estaba jalando a una chica y me quedé parada, digamos como que enfrente para no colocarme en una situación de riesgo porque ya venían los policías. Y entonces una vez que los policías se acercaron, me acerqué también. Y bueno, la chica decía que, bueno, tenían una relación de noviazgo y que, pues bueno, él la controlaba, la celaba, y que le quería quitar el teléfono celular que él le regaló. En la intervención de los policías le dije, yo no sé por qué, si ustedes decidieron iniciar una relación de noviazgo, un noviazgo, el noviazgo es amor, se deben de tratar con amor, son una pareja, el poder mirar a lo mejor un matrimonio. Entonces, bueno, a mí los ojos se me iban abriendo, 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 abriendo como platos, ¿no? Y le dijeron al hombre que se fuera. La chica argumentaba que, bueno, le había quitado su celular, pero que él se lo había regalado. Yo le dije, el celular, ¿a nombre de quién está? ¿No? No, pues de él. Le dije, le tienes que devolver el celular. A previo, él le dijo, pues bueno, te atienes a las consecuencias porque te voy a acusar de robo del celular. Le dije, pues sí, efectivamente, ¿no? Se lo tendrías en su momento que regresar. Pero, ¿sabes a dónde acudir? No. Y le dije a los policías, ¿a dónde la van a canalizar para que pueda revisar, para que pueda realizar su carpeta de investigación si ella así lo desea, o que le brinden la asesoría que requiere? Y no sabían. Ajá. Entonces, bueno, en ese momento les di los datos del centro de uno de los centros de justicia, les dije qué hacían, le dije a la chica qué hacían los centros de justicia, que ahí le podían apoyar a través también de la asesoría jurídica, pero también se encontraba Ministerio Público, si ella así lo deseaba, para poder iniciar su carpeta de investigación. Fíjense, ahí tenían toda la intención los policías de intervenir.
pero no intervinieron de la manera correcta, no con la debida diligencia, ni le dieron información a la víctima. Ajá. Les hablaron como de alguna manera, le podría hablar, no sé, un sacerdote en una entrevista prenupcial. Ajá. Entonces, pues bueno, no, con la intención no basta, ¿no? Deben de tener ciertos elementos, ciertos conocimientos para entonces poder intervenir de manera eficiente, eficaz, oportuna y responsable. Y ahí no lo hicieron, aunque, insisto, tenían la intención de hacerlo. Otro ejemplo de falta de debida diligencia es, por ejemplo, no emitir medidas de protección. Y eso es a través de un derecho que tienen las mujeres, y tenemos las mujeres y las mujeres víctimas del acceso a la justicia, ¿no? De tener precisamente de jure y de facto, de derecho y de hecho, pues los mecanismos necesarios ¿para qué? Pues para, obviamente, prevenir, investigar y sancionar la violencia. Y pues bueno, ahí hay, y lo comentó Omaira, una cosa es la capacitación que a mí me están dando y que a lo mejor tengo hasta diplomados, pero otra cuestión es también que yo tengo una resistencia a creerle a las víctimas, tengo una resistencia a considerar que es una situación urgente y que las puede colocar en un riesgo, inclusive feminicida, y ahorita voy a hablar de ello. Entonces, pues bueno, si la mujer, no, la narración o las pruebas, ¿no? Que en su caso se agregan a la solicitud de medidas de protección, pues consideran las juezas y los jueces no son las idóneas, pues obviamente no les otorgan las medidas, ¿no? Y eso, por supuesto, que las coloca en una situación de mayor riesgo. Y siempre lo he dicho, cuando no se actúa de manera, con debida diligencia en el acceso a la justicia por las y los impartidores de la misma, lo que se hace o el mensaje que se transmite al agresor es, no pasa nada, tú sigues violentando, es más, puedes asesinar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la autoridad jurisdiccional te protege. Fíjense bien, en lugar de mandar el mensaje, ¿no?, a las víctimas de que la autoridad jurisdiccional te va a proteger, obviamente tus derechos, pero va a proteger tu integridad, tanto física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, etcétera. El mensaje positivo se lo mandan al agresor. Y esto de verdad es indignante, pero pasa, y pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, por supuesto que no emitir las medidas de protección es violar el principio de la debida diligencia que está establecido en la ley. Finalmente, las y los servidores públicos como autoridades jurisdiccionales, pues tienen esa misma obligación. Otro ejemplo tenemos por ejemplo, cuando se tratan de delitos cometidos en contra de niñas, niños o adolescentes. Y entonces pueden iniciarse carpetas de investigación por violencia, que la pueden iniciar los agresores. Si no sabemos el contexto de lo que está ocurriendo con las víctimas, pues bueno, de entrada, ¿no? Yo digo, bueno, sí, por supuesto, todas las personas tienen el derecho de iniciar su carpeta de investigación y ya se verá, ¿verdad? Se investigará. Pero yo no estoy mirando ese contexto que hay de violencia. ¿Cuál es? De unos años para acá, los agresores han tomado como una de las acciones para continuar violentando a las mujeres el iniciar carpetas de investigación con hechos falsos de violencia en contra de las niñas y de los niños. Y entonces, pues bueno, como por muchísimo tiempo, de alguna manera, ellas han sido sancionadas, ¿no?, por la sociedad, por las mismas autoridades, porque no hay perspectiva de género para juzgar, por ejemplo. Entonces, ahora, de un tiempo para acá, han tenido ese caminito. Si no conozco ese contexto,
Si no conozco que las niñas y los niños no son entes aislados, ¿no? Sino que también, por supuesto, pueden estar manipulados, pero además, hay un contexto más allá de qué pasa con la mamá. Y no investigo qué pasa con la mamá. Entonces, seguramente la mamá también es víctima de violencia, pero yo no lo veo. Y entonces, la investigación, ¿no? Se basa precisamente en tratar de acreditar forzosamente que la mamá es la agresora. Nos vamos con otra situación de falta de debida diligencia. Por ejemplo, en casos de investigación administrativa, hablamos de responsabilidades de las y los servidores públicos en términos de la ley de responsabilidades. En casos, por ejemplo, de acoso y hostigamiento sexual. Yo en algunos cursos que he impartido durante muchos años, les decía que fíjense qué curioso. La mentalidad del órgano interno de control, ¿no? Que es la autoridad que se encarga de investigar y en su caso sancionar, se basa por todos los medios en acreditar que la quejosa miente. Y entonces, hagan de cuenta que de manera, no sé si inconsciente, si llamarlo así, o más bien desde el desconocimiento, lo que trato de hacer en la investigación, porque por supuesto la carga de la prueba en el derecho administrativo, pues es del órgano interno de control. Todas las pruebas que se hacen llegar, ¿no? O que buscan, es precisamente para desacreditar el dicho de la víctima. Al revés, ¿no? Es decir, mi investigación desde el órgano interno de control tiene que ir encaminada, ¿no? A comprobar la existencia o inexistencia del hecho que está denunciando la víctima, que es el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, por supuesto que ahí es falta de debida diligencia en la investigación, por supuesto, en este tipo de casos. Lo mismo en temas de acoso y hostigamiento laboral, por ejemplo, también en órganos internos de control, donde pareciera que el órgano interno de control solamente, y así está, por ejemplo, la ley federal, que es la ley general, está como visualizada, está pensada. Nosotras hemos tratado de impulsar la reforma a esta ley y la de la Ciudad de México, porque como que lo importante es el daño patrimonial que se le haga al Estado. ¿A través de qué? A través de dinero. Sin embargo, el órgano interno de control, o muchos, no saben cómo investigar derechos humanos. Saben cómo investigar si hay facturas apócrifas, si hay daño patrimonial para cierta dependencia o institución. Sin embargo, no se está preparado para investigar violaciones a derechos humanos, que también es una responsabilidad administrativa del servicio público en términos de la propia ley y los principios que rigen el servicio público. Otro ejemplo que tenemos es iniciar carpetas de investigación por violencia familiar sin el contexto. Desde la entrada en vigor del nuevo sistema penal, solamente se tiene que denunciar un hecho en específico y se abren carpetas por cada hecho, digamos, que haya sido víctima las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, se olvida que la violencia familiar, ¿no? Y me perdonarán las penalistas, porque mi materia es la familiar, pero yo lo considero como un delito continuado. Es decir, no es que hoy me cacheteo y punto, se acabó, ¿no? Es desde un inicio a lo mejor me insultó, pero después me cacheteó, pero después me controlé el dinero, pero después, entonces, en el momento de iniciar las carpetas de investigación y ahora con esta nueva modalidad, pues bueno, se deja a un lado todo el contexto de violencia en el que viven las mujeres, ¿no? Y pues bueno, habría que trabajar como en ese sentido, porque ello impide
pues un trato, digamos, como de debida diligencia en términos de lo que se necesitan, porque me dicen que la debida diligencia es actuar de manera eficiente, lograr el efecto esperado, eficaz, oportuna y responsable. Y voy a ser repetitiva en el concepto, ¿no?, legal de debida diligencia. Otro ejemplo que tenemos, que está porque es el después de la pandemia. En la Ciudad de México tuvimos 5 meses parado el acceso a la justicia, por ejemplo, en juzgados de lo familiar. De alguna manera habían ciertas acciones que sí se podían ir haciendo, ¿no?, de manera virtual. Por ejemplo, iniciar demandas, presentar los escritos iniciales de demanda y que solamente se iban a acordar las medidas provisionales cuando así se solicitaran. Dijimos, ¿qué sentido tiene si por ejemplo, en términos de guardia y custodia, se establece en el Código Civil que con la guardia y custodia se le tiene que dar vista al demandado para que manifieste lo que su derecho convenga, por supuesto, y posteriormente se podrá decretar la provisional? No tenía sentido, ¿no? Medidas de protección también, por supuesto, que no dejaron de funcionar, pero se tenía que valorar los casos de las mujeres para ver si le eran convenientes las medidas de protección, sobre todo por la temporalidad, pero tampoco me iban a otorgar la guardia y custodia como una medida de protección, porque no está establecida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las medidas de protección en materia familiar están muy acotadas. Bueno, y bueno, hubieron toda una serie de situaciones que pararon los asuntos que ya se ventilaban en los juzgados previo al cierre de actividades. Otro ejemplo que pongo, ¿no? Bueno, y que de alguna manera, pues obviamente eso impidió el acceso a la justicia y por supuesto la obligación del Estado de actuar con debida diligencia, porque todos los asuntos que se ventilaron antes de la pandemia quedaron suspendidos. Ajá. Ok. Otro ejemplo en materia familiar, se los voy a dar con un asunto que nosotras llevamos, que retomamos apenas en enero. Perdón. Un asunto de una controversia del orden familiar, guarda y custodia, en donde el papá del menor se desaparece, digamos, con el niño. Sin embargo, a través de una apoderada legal, promueve, ¿no?, y contesta y está activo el expediente. La usuaria, es decir, la mujer víctima de violencia, es quien promueve, es la parte actora, quien promueve dicha controversia. Y bueno, se inició desde el 2018. Para la fecha, a pesar de que se le requirió al demandado en varias ocasiones presentar al menor, no se ha hecho y no se le ha decretado, se haga efectiva ninguna de las medidas, por no presentarlo. Entonces, eso es actuar sin debida diligencia y violando los derechos humanos de las víctimas. ¿Por qué? No es posible que a 2 años, en una controversia del orden familiar, donde se está ventilando derechos también de la infancia, derechos de esta mujer que es víctima de violencia, la jueza de lo familiar de primera instancia no haya actuado para requerir hacer efectivas medidas de apremio o intervenir de manera inmediata. ¿Para qué? Para que señalaran el domicilio donde habita con el menor y además poderlo presentar al juzgado, ¿no? Entonces, fíjense cómo, qué importante es la debida diligencia y las implicaciones que tiene el no actuar, o el no actuar bajo este principio. Ahora bien, hay otra situación para quienes atendemos mujeres víctimas de violencia que incluye juzgadoras, juzgadores, ministerios públicos, etcétera, que es poder medir riesgo y peligrosidad.
ha estado en debate, ¿no? Hay feministas inclusive que no están de acuerdo con las mediciones de riesgo y peligrosidad. Yo sí lo estoy, porque a partir de que yo pueda medir el riesgo y la peligrosidad, el riesgo de la víctima, de la o las víctimas y la peligrosidad del agresor, yo puedo actuar con debida diligencia de manera oportuna. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo le necesita? Ajá. Entonces, también es muy importante que durante el relato de la mujer víctima, ajá, podamos medir el riesgo y la peligrosidad, no solo el riesgo feminicida, porque también, por supuesto, la materia familiar nos puede orillar a la violencia feminicida o a un feminicidio precisamente por la falta de debida diligencia, sino también existen otros riesgos. Riesgo económico, que no es menos importante, ¿eh? Riesgo patrimonial y riesgo psicológico. Y se tiene que actuar elaborando cédulas o de alguna manera un instrumento en el que a lo mejor el agresor no la golpea o no está en un riesgo de feminicidio, pero sí puede estar en un riesgo suicida a consecuencia precisamente de la violencia ejercida. Y eso no se está valorando de manera, digamos, como como de manera relevante para saber qué es en lo que se tiene que actuar de manera oportuna. Y entonces, pues bueno, de alguna manera son algunos ejemplos. Necesitamos trabajar por la restitución de derechos de las víctimas, que tiene que ver acceso, debida diligencia en todo y absolutamente todo lo que se haga y en lo que se intervenga. La restitución de derechos, y aviento al aire nada más porque de alguna manera me parece como muy importante. En algún momento con Julia Pérez, una feminista también abogada, queridísima y amiga mía, directora de Vereda Temis, platicábamos y decíamos, aspiramos porque las mujeres no tengan que dejar su entorno, no tengan que dejar su casa, no tengan que dejar su televisión, no tengan que dejar sus pertenencias, las niñas y los niños, sino los que tengan que salir de manera inmediata sean los agresores a un espacio de reeducación, pongámosle así, ¿no? Que sería, digamos, como en las víctimas, los refugios, donde los despierten, porque eso hacen los refugios. A las 8 de la mañana los obligan a tomar terapia, tiendan su cama, que tengan actividades también domésticas, que tengan talleres, que tengan, ¿no? En lugar de las víctimas, porque me parece que en aras de brindar opciones o herramientas de empoderamiento a las mujeres, en muchas ocasiones les estamos cargando todavía más actividades y que, bueno, esperaríamos que los agresores tuvieran así como terrorismo psicológico, ¿verdad? Tanta terapia durante todo el día y les digan a qué hora levantarse, a qué hora comer, que tengan que hacer su comida, a qué hora dormir, que no puedan ver su programa favorito. Entre otras cosas. Y obviamente en ese minuto voy a decir centros de convivencia supervisada también del Tribunal Superior de Justicia. No es posible que ya hayan abierto el centro de convivencias cuando estamos en semáforo naranja y cuando las escuelas no pueden dar clases de manera presencial por el riesgo que implica. Y fíjense nada más, está abierto el centro de convivencia supervisada y de una manera mixta, pero que finalmente se tiene que acudir con las niñas y con los niños. Sería todo. Les agradezco mucho y espero preguntas. Muchísimas, hay muchísimas. Muchísimas gracias de verdad, Rocío. Me parece que ambas exposiciones se complementan mucho y se fortalece esta idea de la necesidad de, no tanto de dar voz,
a las víctimas, porque las víctimas tienen su propia voz, sino de escuchar esta voz, ¿no? Y atender específicamente y de forma diferenciada las necesidades que se tienen. Me parece muy importante, Rocío, que en tu exposición nos hablabas de los errores frecuentes que llegan a cometer servidoras y servidores públicos, pero que estos errores no solo obedecen al desconocimiento de la ley, ¿no? Que creo que a veces sucede por desconocimiento de la ley, pero frecuentemente estos errores están más asociados a las valoraciones socioculturales y los prejuicios que los propios y las propias personas servidoras públicas asumen para actuar de una manera o de otra, y por eso la necesidad de establecer la debida diligencia como un estándar de criterios mínimos y criterios generales para regirse y orientarse y compartir y hacer énfasis para quienes nos escuchan que no son principios, como nos compartía ya Omaira, principios generales como para tenerlos pegados y que no tienen respaldo o contenido, pero lo tienen y mucho, porque el no ceñirse a un actuar pertinente, eficaz, con calidad, con calidez, no solo nos lleva a cometer errores en nuestras actuaciones y valoraciones para garantizar atención y acceso a la justicia a las mujeres, niñas y sus familias víctimas de violencia, sino que revictimizamos a las víctimas. Y hay un elemento que me pareció también muy importante con tu presentación, Rocío, y es que a partir, por ejemplo, de tu experiencia en el ámbito de la violencia familiar, entender que la violación a los derechos humanos de las víctimas en los casos de violencia familiar se complejiza porque estamos hablando muchas veces no solo de una víctima, ¿no? Generalmente hay más de una persona víctima y frecuentemente estas personas son niñas y niños. Y finalmente con lo que cerrabas y es si la forma en la que estamos atendiendo a las mujeres a propósito de la medición del riesgo y peligrosidad del agresor sería la forma más adecuada. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo a ambas su participación. Desafortunadamente nuestra tercer ponente no pudo establecer su conexión, pero podemos aprovechar muy bien ese tiempo porque afortunadamente hay muchas preguntas, muchas inquietudes que han surgido para las dos, y entonces yo les pediría que demos paso a la ronda de preguntas y respuestas y comentarios que ustedes puedan compartirnos. Como ustedes saben, la transmisión se está siguiendo en vivo y nos han pasado algunas preguntas. Les agradecería a ambas si pudieran encender su cámara, porque las preguntas, digamos, voy a hacer un primer bloque de preguntas, si les parece bien, damos paso a sus comentarios y luego nos vamos con el segundo bloque de preguntas, damos sus comentarios y el cierre, si les parece bien. Y entonces tenemos por aquí ok, una pregunta es, por ejemplo, entonces, ¿la debida diligencia es obtenida por las instituciones correspondientes de acuerdo a las necesidades de cada víctima? ¿Dónde se deja de ver el serio problema estructural y solo se responsabiliza al servidor público? Si vemos la realidad segmentada, no avanzaremos. Me gustaría su opinión. Voy con otra pregunta. ¿Qué órgano de gobierno vigila y sanciona la aplicación o no de la debida diligencia?
Y otras dos preguntas, si quieren, para cerrar este bloque. Además de la capacitación, ¿cómo medir el desempeño de las instituciones y las personas que atienden a víctimas para mejorarlo, considerando que mucha de la violencia institucional es estructural? ¿Y qué medidas futuras inmediatas se reformarían, ya que sabemos que por más sensibilización no hay cambios en la atención a víctimas? ¿Les parece si arrancamos con esas? ¿Omaira? Sí, solo anoté las dos primeras, perdón, pero bueno, ahorita me las repito. Yo creo que la responsabilidad, o sea, implica, tiene dos niveles, una responsabilidad personal de la actuación de cada servidor y servidora, porque son quienes son la cara pública del Estado, ¿no? Como decía Rocío, el Estado no es un ente sin cara, o sea, el Estado está conformado por las instituciones, pero por quienes laboran, tienen un cargo en esas instituciones. Entonces hay una responsabilidad personal y claro que hay una responsabilidad institucional. Quienes operan en esas instituciones deben recibir de esas instituciones la infraestructura y todos los recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, es una responsabilidad compartida, por supuesto. O sea, no solamente se puede cuestionar el actuar de la persona que en concreto está llevando a cabo esas atenciones, sino tendría que ponerse, señalarse la actuación del Estado como ente. Pero al final de cuentas, quien tiene una responsabilidad porque se generó un daño, porque no se atendió con debida diligencia, porque se puso en riesgo, etcétera, es quien está atendiendo. Eso no lo podemos, o sea, no lo podemos pasar de largo y no podemos simplemente devolverle como si fuera algo simbólico la responsabilidad al Estado, porque las actuaciones son de las personas que están atendiendo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida y claro que si quienes están atendiendo no reciben lo necesario para poder llevar a cabo esas atenciones de manera adecuada, pues claro que esas personas también tienen la responsabilidad de hacérselo saber a sus superiores y hacérselo saber a las instituciones en las cuales se están desempeñando. Entonces, yo entiendo que hay una precariedad de recursos, ¿no? Una ausencia, una carencia muy importante en las instituciones que operan con lo mínimo, que no solamente de recursos, sino con el mínimo de personal, que tienen que hacer malabares para poder llevar a cabo sus responsabilidades, pero también creo que parte, y lo decía yo al principio de mi exposición, parte de los cuestionamientos a esas atenciones tienen que ver con la actitud que asumen esos servidores y servidoras, como lo explicaba Rocío, ¿no? En los casos de los cuales ella fue testiga y donde no es la respuesta no fue por falta de recursos o falta de preparación, fue una respuesta de los servidores públicos que estaban en ese momento atendiendo a esas víctimas y que decidieron simplemente tomar esa postura ante la violencia. Entonces creo que o sea, son diferentes niveles de los que podríamos estar hablando. Sobre el órgano de control, bueno, las distintas instituciones tienen distintos órganos internos de control, o sea, pueden ser comités de ética, por ejemplo, pueden ser las contralorías, por supuesto, ¿no? O sea, que están en todas las instituciones formalmente establecidas, instaladas, pero hay otras oficinas, ¿no? O sea, les decía, hay comités de ética, hay órganos de control internos, hay incluso oficinas para atender la violencia institucional, la violencia laboral, etcétera. Y sobre todo, creo que no hay que perder de vista que las víctimas ante la negativa del Estado para atenderlas, cuentan con las comisiones de derechos humanos, ¿no? Que es una herramienta, digo, es una institución, un mecanismo que permite que
que las víctimas que no han sido atendidas bajo estos estándares o bajo este criterio de la debida diligencia y sus derechos han sido vulnerados por estas malas actuaciones o estas actuaciones deficientes de servidores y servidoras, y que generaron una revictimización o que generaron una vulneración de otros derechos, pues tienen la oportunidad de acudir a las comisiones de derechos humanos. Y en su caso, por supuesto, en caso de que estas actuaciones sean constitutivas de un delito, pues claro que acudir a la Fiscalía para Servidores Públicos, ¿no? Que pues digamos que es como el último recurso, ¿verdad?, al que podemos aspirar, porque pues derecho penal pues es el último recurso siempre, ¿no? Desde esta perspectiva jurídica tendría que ser el último recurso, y que pues ahí están las distintas posibilidades, ¿no? Y yo lo que digo es que si estamos laborando en una institución pública, pues nos informemos cuáles son las oficinas de atención al interior de cada institución, ya sea un órgano de control, un comité, un equipo especial, una oficina de atención o la propia Contraloría, ¿no? Y de las otras, no lo recuerdo, pero tal vez Rocío pueda responder. Gracias, Oma. ¿Rocío? Gracias, Oma. Bueno, hay algo que debemos de tener claro, y yo siempre les digo en las capacitaciones que brindamos en términos de acoso y hostigamiento laboral, ¿no? Por ejemplo, a ver, debemos de comprender que el servicio público es sumamente importante. Sumamente importante. El ser servidora o servidor público, de verdad, es muy importante, aunque últimamente se ha de alguna manera, pues bueno, minimizado, demás, se les dice, godines, de manera que a mí me parece que es un insulto, pero servidores públicos hasta se ríen, pero es un insulto. Fíjense, es tan importante el servicio público porque ustedes nos representan a la ciudadanía. Al representar al Estado, el Estado se compone de población, territorio, gobierno, etcétera, pero también nos representan. Por eso los delitos cometidos por servidores públicos se agravan, porque ustedes nos representan. Entonces, en la medida que se coloque el servicio público y se crea la importancia que tiene y a quienes representan, por eso es tan importante su actuación, ¿no? Es que entonces podamos también asumir la responsabilidad que nos toca. Es decir, una cuestión es lo que de manera los problemas estructurales desde la institución que no nos brinde, etcétera, pero ya lo decía Omaira, ¿dónde también queda mi responsabilidad como servidor público? Porque la institución no me dice que le diga a la señora, ay, ¿por qué vino hasta ahorita, señora? Esa no es una responsabilidad de la institución, ¿eh? Es responsabilidad personal como servidor público. Entonces, donde también tenemos que diferenciar cuáles son también mis responsabilidades. ¿A qué instituciones? En el gobierno federal, efectivamente, no así en la Ciudad de México, existen los comités de ética, ¿no? Que de alguna manera investigan y de la investigación, si se determina que existe alguna violación a los principios que rigen el servicio público, lo turnan al órgano interno de control, que precisamente es quien a través del área sustanciadora va a emitir también las resoluciones en ese sentido. Aquí, por ejemplo, podemos ver derechos humanos que recomienda, por supuesto, pero a mí me disculparán, pero yo soy abogada punitiva y a quien no se le sanciona no entiende, ¿no? Y ese es el problema que ha habido, que no se sanciona a quienes ponen en riesgo a las víctimas por una mala praxis o por la falta de debida diligencia. Entonces también está, por supuesto, la Fiscalía de Delitos Cometidos por el Servicio Público. Ahora dicen, ¿cómo medir el desempeño estructural? Bueno, pues a través de observatorios, ¿no? Lo que se tendría que hacer y que se ha hecho durante muchos años, es medir cómo está la atención, qué es lo que hace falta para las instituciones, de qué recursos cuentan, cuáles les hacen falta, qué les impide, digamos, como
como de alguna manera actuar de manera eficaz, eficiente, oportuna, etcétera, sobre todo oportuna en muchas ocasiones. ¿Y por qué otra vez? Porque, Oma, que es la última pregunta, que después de tanta sensibilización no hay cambios, porque no hay sensibilización, hay capacitación. La sensibilización, así como la responsabilidad y asumir la responsabilidad personal, la sensibilización es bien difícil porque es un cambio de estructura individual, ¿no? De creencias. Todo lo que a mí me enseñaron desde niña, pues ahora vienen estas a decirme que eso no es. Entonces, es una resistencia también al cambio, ¿no? Al cambio de ideas, al cambio de forma de vida. Pero miren, yo después de muchos años que he dado cursos a servicio público, yo empecé diciéndoles, es importante la sensibilización, es importante el cambio de ideología. Ahora ya no me desgasto. Les digo, es una obligación. Si tú no quieres cambiar de manera personal, la verdad, dirá mi papá es tu perrito y si quieres lo bañas, ¿no? Pero tienes que cumplir porque es una obligación que tú tienes al servicio público. ¿Por qué? Porque efectivamente no todo el mundo quiere cambiar sus privilegios, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues más bien yo creo que se tiene que encaminar a enfocar que sí es una responsabilidad del servicio público del Estado y que sí hay sanciones y que también funcionaría como ejemplo sancionar a aquellas servidoras, servidores públicos que por por una mala praxis, por no actuar con la debida diligencia, pues por supuesto que ponen en riesgo a las víctimas. Muchísimas gracias a ambas. Vamos a cerrar, pero sí quisiera recuperar un par de preguntas más. Por aquí nos dicen, aparte del Ministerio Público, ¿a qué otra autoridad puede una denunciar que sea válida? Otra, hasta ahora se ha abordado la debida diligencia centrándose en el papel del servicio público, pero me gustaría saber qué capacidades institucionales son necesarias para hacerla posible. Creo que ya mucho también ya lo han respondido con estas dos intervenciones. Este es un comentario, se propone crear un decálogo con los puntos que mencionó la licenciada Omaira Ochoa y que las instituciones incidan en su ejecución. Dice otro comentario, entiendo que ¿cómo actuar cuando llega el apoyo oficial? La víctima por miedo al agresor o por miedo a perder el sustento se retractan o se niegan al apoyo. ¿Ahí de qué manera se le puede apoyar? Otra pregunta es, ¿se cree que si las mujeres dejan al agresor en su domicilio disminuye la violencia feminicida? ¿Ustedes qué piensan? Y finalmente, Rocío, tienes toda la razón, habrá que repensar los servicios de atención. Al salir de su casa o de su espacio, ¿no estaremos despojando también a la víctima? ¿Sería una nueva forma de revictimización? ¿Qué opinan? Rocío, si quieres empezar. Gracias. Pensé que iba primero Mayra, perdón. Gracias. Bueno, a mí me parece muy bueno el decálogo que en determinado momento no todo lo que se ha hecho está perdido, ni es malo. Por supuesto que hemos tenido avances y muchos, que en determinado momento a veces que parece que avanzamos y retrocedemos 5 pasos, pues bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que decían del decálogo, en gobierno federal desde hace mucho tiempo, y a mí me gustó, crearon el código de ética, ¿no? El código de ética a mí, sinceramente, sí me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque pudiera ser una cuestión así de debida diligencia como código de ética, código de debida diligencia, de cumplimiento de, no sé, ¿no? Una cuestión así que de alguna manera estén enteradas y enterados que se tiene que cumplir, ¿no? Y que si no se cumple, pues bueno, también estarán en el entendido que pues puede haber una situación ahí de sanción. Ahora, no quiero que se malinterprete en términos de lo que yo decía de los refugios, no es que se esté violentando, ¿no? O revictimizando a estas mujeres.
Creo que los refugios, casas de emergencia y bueno, todos los refugios para su resguardo han sido muy importantes y por supuesto que fue una acción, ¿no? Sumamente importante para salvaguardar la integridad de las víctimas, ¿no? Y lo es y lo ha sido. Mi postura es en términos de cómo también pueden trabajar los propios refugios. Es decir, me ha tocado ver que les digo, ¿a qué hora las despiertan? No, pues las despiertan a las 7 de la mañana. ¿Y luego qué hacen? Y me dan como todo su itinerario. Bueno, se encargan de bañar a las niñas y a los niños, y si tienen 3, pues también de darles de desayunar. A las 10 de la mañana tienen que pasar a terapia. Posteriormente tienen que hacer actividades con las niñas y los niños, pero posteriormente tienen que estar en el taller grupal, pero posteriormente les digo, ¿y cuándo les dan chance de ver la telenovela, aunque sean tonteras, perdón? Pero es también derecho de las mujeres decir, quiero ver la telenovela fulanita de tal, la de Soy la dueña y qué, ¿no? Pues no, ¿a qué hora pueden ver la tele? El programa que quieran, no, porque se rigen dentro de un itinerario. Eso es lo que yo digo, cómo también trabajar precisamente esta parte de, pues, que las mujeres no se les sobresature, ¿no? O se les sature, pues, ¿no? Como en actividades, y que en determinado momento tendríamos ya que ir apostando a la salida del agresor a un espacio donde se les brinde todo vamos, que les encuadre en disciplina y todo lo que les tenga que decir, y no lo digo ya más porque, bueno, y el otro, ¿cómo ayudarle? Respetar. Yo siempre he dicho, no voy a llegar a decirle a la mujer, lo tienes que dejarte en mi tarjeta en este momento y ahora denuncies. No, porque es por miedo, ¿no? La situación es poder parar en ese momento la violencia y poderle brindar como la información a dónde puede acudir y que lo que está viviendo no es normal y que puede estar en un riesgo, ¿no? Por supuesto que esto lo tienen que hacer de manera estratégica. Yo, poniéndome en el contexto del ejemplo que les puse de los policías, se juntaron 4 policías, 2 hubieran en determinado momento apartado al agresor, en lo que otras 2 le pueden brindar toda la información a la víctima sin que el agresor lo oiga, ¿no? Entonces, y al agresor darle como toda esta información de que no puede hacer ese tipo de conductas, o sea, es decir, no podemos obligar tampoco a las mujeres, ¿no? A que en ese momento denuncien o que no se arrepientan. Eso sabemos que existe en la violencia familiar. No sé si respondí a todo, pero si no, te va, Omaira. Gracias, Rocío. Omaira. Yo quiero hacer unas acotaciones, bueno, como abonar un poquito a lo que ya Rocío había iniciado con estas últimas preguntas, sobre cómo hacerle para mejorar la atención o qué buscar para que esas atenciones cumplan con el estándar o los parámetros de la debida diligencia. Yo creo que hay dos posibilidades, o bueno, hay que pensar que, o sea, tenemos más, pero veo como 2 muy importantes, y ya lo decía Rocío, es que mientras no haya sanciones, seguirá estando, o sea, seguirán haciéndose esas atenciones con los criterios que la gente piensa que son sus criterios los más adecuados, ¿no? Y no porque estén mal, sino porque muchas veces esos criterios pues revictimizan, generan violencia institucional, etcétera, ¿no? Pues reproducen estos estereotipos sobre las hombres y mujeres y sobre el propio papel de la violencia. Entonces, creo que es necesario institucionalizar, sí, códigos de ética, me parece que eso es muy importante, instalar las oficinas para que las víctimas o los propios servidores o servidoras públicas puedan dar aviso de malas actuaciones o de situaciones que puedan poner en riesgo a las víctimas o condiciones propias en el entorno laboral que puedan llevar a violaciones a los derechos humanos de quienes trabajan o de quienes reciben las atenciones en esos espacios. Y sobre todo creo que este es el elemento fundamental, dotar de recursos a las instituciones para que puedan llevar a cabo sus labores o su funcionamiento de manera adecuada, ¿no? Eso implica que si tú vas a tener dinero suficiente, pues vas a tener personal suficiente y no a una pobre psicóloga que te está atendiendo a 300
personas usuarias al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los recursos son fundamentales y los recursos hasta este momento son casi que una voluntad de Estado, ¿no? O sea, si se recorta o si se aumenta el etiquetado del presupuesto, pues está bien o está mal, pero deberían institucionalizarse un criterio para poder asignar recursos a estas instituciones, ¿no? Y sobre sobre qué hacer cuando las mujeres están en un contexto difícil, donde no les es posible terminar con esas relaciones o tomar medidas legales, jurídicas para atender las condiciones en las que se encuentran. Pues yo creo que la atención de ese tipo de casos no tiene una fórmula mágica, ¿no? O sea, creo que una va atendiendo conforme uno lo va analizando en cada contexto, pero creo que algo que debe regir las actuaciones de todo mundo, no solamente quienes brindan atenciones en el ámbito del Estado, sino también para quienes acompañamos víctimas, es que hay que respetar las decisiones de las mujeres, sobre todo porque ellas son poseedoras de derechos, ¿no? Ellas son sujetas de derechos que al final de cuentas esa calidad, esa calidad que tienen las mujeres como víctimas no es la única dimensión de su vida. Entonces, al final, restituirles la posibilidad de la decisión sobre sus propios casos es una manera de restituirles su dignidad humana y de restituirles sus derechos. Tal vez las decisiones que se tomen podrían ser no las más adecuadas, y nos ha pasado sobre todo cuando hay violencia familiar en un contexto donde es difícil dejar o terminar una relación con el papá de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Tus hijos e hijas, o con quien tiene la manutención de tu familia, ¿no? Con quien la brinda, o con quien has generado este vínculo afectivo, ¿no? Claro, podemos entrarle al análisis psicológico, psicosocial de este tipo de vínculos, pero al final de cuentas están los vínculos. Entonces, es un proceso complicado, y escucharlas y respetar sus decisiones es un elemento fundamental, ¿no? Les va a restituir en su dignidad, las va a fortalecer como sujetas de derechos, y creo que lo que nos corresponde, tanto como acompañantes de casos o como servidoras y servidoras, es ofrecerles todo lo necesario para que ellas puedan estar en las mejores condiciones, de que puedan proteger su vida, su integridad, su salud, etcétera, y sobre todo que sepan que va a haber alguien que va a acompañarlas y que va a atenderlas en caso de que sea necesario, ¿no? De que pueden regresar a las atenciones cuando se vuelvan a estar en una situación de riesgo. Y otro elemento fundamental es la atención psicosocial. Para que las mujeres puedan fortalecerse en lo individual, para poder terminar con esas relaciones de violencia, para tomar medidas legales, para poder buscar una atención especializada, es que esas mujeres puedan iniciar un proceso de recuperación personal. Y eso solo se hace a través de los procesos terapéuticos, ¿no? Individuales, colectivos, con las diferentes estrategias, pero es un elemento fundamental para hacer. Vi que Rocío tenía... Sí, gracias, Omaira. Rocío, ¿querías decir algo? Como doy clases, si se fijan, yo levanto la mano, o sea, bien. No así, pero bueno. Esto que toca Omaira, Omi, me parece muy importante en términos de que a las mujeres se les respete su derecho, por supuesto, de decidir sobre su propia vida. Sin embargo, me parece que también se tienen que responsabilizar de esa toma de decisiones, ¿no? Es decir, si las mujeres, yo le estoy ofreciendo refugio, porque estoy viendo que efectivamente hay un riesgo para ella y ella no quiere, ¿no? Pues bueno, yo tampoco es que me la vaya a llevar a fuerza, ¿verdad? Pero sí, ¿no?
Por supuesto que le hago sabedora de los riesgos en los que ella se encuentra, toma su decisión y me firma un documento donde ella renuncia a la canalización al refugio por convenir hacia sus intereses, punto. Porque también, fíjense, es que es muy curioso y nos podamos llevar días y días, pero para cerrar, es cómo de alguna manera equilibramos, ¿no?, esta parte, digamos, de la atención a las mujeres o a las víctimas, obviamente con debida diligencia, pero lo que yo decía, esa empatía tampoco es péguenme a mí, no a ella, no, ¿no? Es como también a partir de la atención que yo brinde, también me voy a proteger de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones de la usuaria a lo mejor a mí me pone en un riesgo en determinado momento de una responsabilidad, ¿no? Pero yo tengo mi expediente totalmente conformado, yo ya le brindé todas las opciones, ella se responsabiliza también de esa situación porque no son menores de edad las mujeres, están en una condición de violencia, pero no son menores de edad, ni tienen un padecimiento que no puedan de alguna manera ellas decidir. Un caso rapidísimo. Una adulta mayor nosotras teníamos en donde la hija se quería quedar con la casa de ella, el hijo con la casa del señor, ya ambos de 80 y tantos años, ¿no? Se le convenció a la señora de que obviamente quedará su nombre de la liquidación de la sociedad conyugal, quedará su nombre lo que le correspondía, y pues si quisiera, pues hiciera su testamento a favor de la hija, ¿no? Pues claro que la hija, como el Pepe Grillo acá, ¿no? Total, que la señora ya estaba de acuerdo y a la mera hora nos dijo, no, que queda a nombre de mi hija. Nosotras, como sería un convenio violatorio a los derechos humanos de las mujeres, por mucha decisión de la señora, nosotros no podemos representar un caso así, porque estamos de alguna manera fomentando, favoreciendo, participando en una condición donde ya hemos visto que firman y a los 2 días las señoras adultas mayores ya están saber en dónde, ¿no? Entonces, también es como si el tratar a las mujeres víctimas con esta capacidad que tienen, porque no han perdido su capacidad de ejercicio, ¿no? Ni tampoco somos sus tutrices ni sus tutores. Ellas tienen que decidir, pero a partir de qué, a partir que no de manera, iba a decir una palabra, pero no es la correcta, insidiosa, iba a decir mañosa, no, insidiosa, ¿no? Se le diga, a ver, señora, si usted decide esto es mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que yo no trabaje o no. Es desde la debida diligencia, qué opciones voy a brindar y que la mujer víctima puede elegir con pleno ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Omaira. De verdad ha sido un privilegio. Yo quiero reiterar con las compañeras y compañeros, servidoras y servidores públicos que nos acompañan esta mañana, que tuvimos la participación de Omaira y de Rocío, no solo por su amplia trayectoria, sino porque son voces que cuentan con el reconocimiento y el respeto de sus pares, de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y que además, que no siempre es común, tienen la legitimidad que les da el trabajo directo con las víctimas. Y eso es muy importante. No es solo la disertación conceptual, sino el compartir su experiencia y sobre todo este compromiso y este imperativo ético de colocar en el centro a las necesidades de las víctimas. De verdad les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido este ratito a todas y a todos, y sin más, les agradezco a todas las personas que nos escucharon y nos acompañaron en esta sesión. Gracias por sintonizarnos. El próximo miércoles 30 de septiembre cerraremos este ciclo de webinarios con la webinar Manejo del Estrés y Burnout para el personal que atiende la violencia contra las mujeres. Y agradecemos, por supuesto, desde hoy su asistencia en punto de las 10 de la mañana. Estén pendientes de nuestras redes para conocer la invitación y la liga de registro. Y de nuevo, un abrazo, Mayra, un abrazo, Rocío. Excelente miércoles a todas y a todos. Gracias. Gracias.